Amén. Tu nombre es bendito por los siglos de los siglos. Tu palabra dice, Señor, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, dice, diga conmigo, a ellos hará conocer su pacto. Así es. La comunión íntima de Jehová, dice, es con los que le temen. Y dice la palabra que a ellos y a ellos Él hará conocer su pacto. Por eso mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él, dice, sacará mis pies de la red. Es lo que dice el salmista aquí en el Salmo 25. Aleluya. Bueno y recto es Jehová, dice. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Como lo hizo con la venida del Señor Jesús. Amén. Encaminará, dice, a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Aleluya. Padre, te honramos en esta mañana, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la comunión íntima contigo es con los que te temen, Señor. Aleluya. La comunión íntima, Señor, es con aquellos que te reverencian, que te respetan, que tienen temor de ti. No un temor de miedo, Señor, sino temor de quién tú eres, un respeto, una reverencia, Señor. Y la promesa que nos das, Señor, en tu palabra, es que tú vas a dar a conocer tu pacto. Tú nos vas a dar a conocer tu pacto a aquellos que te temen, aquellos que tienen comunión íntima contigo, Padre. Sea hecho así en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, se va para arriba. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Él. Amén. Buenos días. Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ese es el día que ha hecho el Señor. Amén. Es un día con poder, con gloria. Un día de principios. Amén. Un día donde Dios ha establecido muchas cosas que Él quiere continuar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar? No importa en la condición en la que tú estés, no importa en la condición en la que sea aquella persona que de repente usted está orando, porque ¿cuántos oramos aquí? Por otros, ¿verdad? Y oramos porque decimos, Señor, queremos verlos aquí. Hermanos, todos están cumpliendo sus planes dentro del plan de Dios. Pero lo importante es que podamos estar atentos. Lo interesante de esta palabra es que Él hará conocer su pacto, sus planes, sus deseos, aquellos que tienen intimidad, aquellos que tienen temor de Él. Amén. Salude a alguien a su derecha, a su izquierda. Por favor, dígale bienvenido, bienvenida, Dios te bendiga. Este es el día que el Señor ha hecho. Amén. Un día de poder, de gloria. Quiero agradecer por tu vida. Amén. Dile, el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, te exalte, te muestre, te guíe, te llene de su presencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Quiero agradecer a Ángel, el ministro de alabanza de la iglesia, y quiero agradecer también a todo el equipo del ministerio de alabanza, amén, porque semana a semana podemos nosotros conectarnos con el Señor, amén.
La alabanza, hermanos, es el instrumento, es la herramienta que Dios ha diseñado para acercarnos a Él. Él ha diseñado la música, amén. Él ha creado la música para que nosotros podamos rendirle culto o honor a Él. Bueno, yo quiero empezar esta mañana y antes de empezar, no quiero dejar de confesar la poderosa, indestructible, incorruptible, eterna semilla de la palabra de Dios. Amén. Así que me gustaría con cada uno de ustedes, si usted ha traído su Biblia, por favor levante su Biblia en alto y haga esta declaración conmigo y diga: esta es mi Biblia. Amén. Yo soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Mi mente está abierta, mi corazón está receptivo. Hoy estoy listo para recibir esta poderosa palabra, indestructible, semilla eterna de Dios. Yo declaro que así como los cielos, cuando Dios dijo sea la luz, y la luz se hizo, yo declaro que esta palabra, así como transformó y creó el mundo, cambiará mi vida, transformará mi vida. Lo creo y lo recibo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros confesamos semana a semana la palabra. Usted dirá: ¿por qué hacemos esa confesión? Porque nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Amén. Y parte de lo que significa confesar la palabra es que cada vez renovamos más nuestra mente a través, por el oír y el oír de la palabra. Todos estos principios que nosotros estamos aprendiendo en estas semanas, estas declaraciones, tienen un objetivo: nuestro corazón. Buena tierra. Amén. Diga conmigo: buena tierra es mi corazón. Amén. Créalo, declárelo. No, bendígase usted mismo. Amén. No permita que haya un pensamiento de maldad, de maldición alrededor de usted. Yo quiero continuar con esta serie, y ya vamos casi finalizando, acerca del discípulo radical. Pero el Señor tocó mucho mi corazón al volver a leer nuevamente el libro de Génesis y ver muchas de las verdades espirituales que están plasmadas en ese libro. Hoy día yo quiero aprender juntos, bueno, estamos aprendiendo todos, pero un discípulo radical es una persona que aprende a edificar su altar. Amén. Es una persona que aprende a edificar su altar. Y yo hoy día quiero que con ustedes poder navegar en medio de la palabra, meternos a profundidad, pasearnos y permitir que la palabra de Dios nos hable. ¿Cuántos saben que Dios llamó a Abraham a salir de su tierra? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, quizás usted no lo ha escuchado, no lo sabe, pero quiero decirle que cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Es interesante porque quiero que usted sepa que la vida de Abraham se asemeja mucho a la vida de todo creyente. Es más, nosotros somos herencia de Abraham. Amén. ¿Eso qué significa que somos herencia de Abraham? Significa que nosotros somos parte de la promesa. La promesa que fue hecha a Abraham fue hecha también a nosotros. Pero usted se preguntará: ¿quién es Abraham? Bueno, quizás muchos de ustedes lo conocen, quizás muchos están conociéndolo, quizás muchos han visto las películas en Semana Santa, pero Abraham fue un hombre que Dios llamó. Y Dios le dio un desafío en su corazón y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Quiero que me acompañen al libro de Génesis. Voy a leer desde el capítulo 12, todo el capítulo 12, del 1 en adelante. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, cada vez que Dios se topa con una persona en su camino, no importa si nunca has ido a una iglesia cristiana o has comenzado a ir a una iglesia cristiana, hermanos, cada vez que Dios toca la vida de alguien, lo primero que hace es, te dice: sal de tu tierra y de tu parentela. No está diciendo literalmente que salgas de tu casa, aunque en el caso de Abraham, Dios le estaba diciendo: sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela.
Pero lo que Dios está diciendo en nuestro tiempo, contextualizando esta palabra, es que sal de este mundo corrupto. Sal de este mundo corrupto. Sal de este mundo corrupto, sal de ahí. Dice, sal de la casa de tu padre. Interesante, porque lo que Dios le está pidiendo a Abraham es que renuncie a una paternidad que tiene. Dios le está diciendo, renuncia a algo que ya tienes. Y cada vez que Dios hace el llamado en una persona, sea cual fuere, así esté la persona en el micro y escuche el evangelio por primera vez, lo que Dios está haciendo es un llamado. Y siempre el llamado del Señor va a iniciar con una salida, cuando Él dice sal. Ahora, noten las promesas que Él da, porque estas promesas son contextuales para nosotros. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, le dice, una nación grande y te bendeciré. Qué interesante lo que Dios nos dice, ¿no? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es interesante porque cuando el Señor toca en diferentes momentos nuestra vida. Algunos nos toca cuando somos jóvenes, cuando estamos niños, pero yo me acuerdo los momentos en que Dios tocó la puerta de mi corazón. Respondí cuando tenía que responder, cuando Él dijo cuando Él sabía que tenía que responder al llamado. Y de la misma manera Dios, a cada persona, cada vez que Él llama a una persona, Él sabe el momento en que esta persona va a venir con Él. Pero dice acá que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, es decir, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Diga conmigo, apareció Dios. Hermanos, esto es lo que hace Dios. Cuando Dios llama a una persona, Él no te deja solo. Él llama y continúa contigo. ¿Qué significa eso? Si Él te llamó, Él va a volver a aparecerse en tu vida. En el caso de Abraham fue como una aparición, pero en el caso de nosotros vas a subir al carro y te van a comenzar a seguir hablando de Cristo. Vas a encontrarte con amigos que van a continuar hablándote de Cristo. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Di conmigo, para mí es la tierra. Porque esa es la promesa de Dios. Y dice que Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, que significa casa de Dios, y plantó su tienda. Diga conmigo, tienda. Hermanos, ¿por qué estos puntos son importantes? Los vamos a ver con detalle más adelante. Pero dice que plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, dice, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. El aspecto de ella era llamativo, ¿verdad? Era muy hermosa. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová
dice que hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, esa es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Hermanos, cada vez que el Señor Jesús llama a alguien, cuando el Señor llama a alguien, toca la vida de alguien, es cada persona que el Señor toma en el camino, de todas maneras van a rendir honor a Él. Amén. Y acá nosotros vemos que Dios se le presentó a Abraham, lo llamó para que salga de su tierra y de su parentela. Y cuando Dios mismo se le presentó a él, la Biblia dice que él edificó un altar a Jehová. Amén. Él edificó un altar. Quiero que noten el verso 8 del capítulo 12. Dice que teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, edificó ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hermanos, Dios quiere tener un lugar. Amén. Y Dios tiene un lugar. Ese lugar es nuestro corazón. Vamos a ver algo muy interesante. Abraham edifica dos cosas aquí. Primero, edifica su tienda. Hermanos, Abraham había salido de su casa, de su tierra y de su parentela. ¿Se acuerdan? Génesis 12:1. Fue la orden que Dios le dio cuando lo llamó. Él había salido. Y el hecho de que él ponga una tienda es muy interesante, porque una tienda nos recuerda que Abraham se considera como un peregrino. La palabra peregrino significa un extranjero en esta tierra. Hermanos, cuando él conoció la verdad de Dios en su vida, él supo desde ese instante que esto no era todo en la vida, que este mundo no era todo en la vida, que había más. No sé si usted me entiende. Cuando Dios tocó la puerta de Abraham, cuando él entró a su vida y Abraham respondió, hermanos, él supo en ese momento, él podía identificar en ese momento que todo lo que había vivido, él lo puso a un costado. Porque eso era lo que Dios le estaba diciendo cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Él sabía que había mucho más. Diga conmigo, hay mucho más. Él no consideró el lugar de donde salió como algo a que aferrarse, ¿verdad? Cuando Dios toca nuestra vida, muchas veces Él nos llama a que salgamos de cosas. Él nos llama a que salgamos de situaciones. Él nos llama a que salgamos de circunstancias. Él nos llama a que salgamos de costumbres, ¿verdad? Él nos llama a que salgamos de ciertos topes que tenemos en nuestra vida. Y comienza a incitarnos y a decirnos que lo que está por delante de nuestros ojos es mejor. Diga conmigo, lo mejor está por venir. Y él no consideró el lugar de donde salió como algo a que aferrarse. Hermanos, él está saliendo, él está transitando por el mundo. ¿Sabe lo que eso significa? Que él no tenía un lugar estable. El hecho de haber edificado una tienda o una carpa, como usted quiera llamarlo, pero le llamaban tienda, como las tiendas de campaña, pero son como carpas, lugares donde ellos guarecían por la noche. Él sabía que él era un peregrino, que él era un extranjero en esta tierra. ¿Por qué lo sabía? Porque Dios le había mostrado algo más grande. Y cuando Él lo llama, Él edifica dos cosas. Edifica una tienda. La tienda, escúcheme bien, figura de que Él es transitorio en este mundo. De que esta tierra no lo es todo. Cuando Dios te llama, cuando Dios toca tu vida, cuando Él te está llamando hacia Él, lo que Él te está diciendo, lo que Él nos hace entender por medio de su palabra, a través de la salvación en Cristo Jesús, es que este mundo no lo es todo. Por lo tanto, no debemos aferrarnos a este mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Como lo enseña la Biblia, ¿no? En 1 Juan 2:16. Las cosas de este mundo, ¿no? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Es interesante.
Es interesante observar este punto. Pero él agarra y edifica un altar. Amén. Y hermanos, ese altar que él edifica, este hombre, Abraham, que Dios había llamado, refleja la convicción que hay en su corazón de que a partir de ese momento toda su vida depende de una relación con Dios. Ese altar representa su conexión con Dios. Déjeme decirle algo, el altar para Abraham fue un lugar de revelación. Él podía encontrar cualquier cosa en ese altar. Fue un lugar de sacrificio también. Antiguamente se hacían sacrificios de animales para honrar a Dios. Era un lugar de comunión y era un lugar de consagración ese altar. Exactamente lo mismo que es la cruz de Cristo para nosotros hoy en día. Ahora, y en Cristo nosotros también hallamos revelación, sacrificio, comunión. Pero Abraham, déjenme decirle algo ocurre. Dice la Biblia, Génesis 12:10. Acompáñenme ahí. Dice la palabra, dice la Biblia, que hubo entonces hambre en la tierra. Diga conmigo, hambre. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra. Dice Génesis 12:10. ¿El altar lo abandonó a Abraham o Abraham abandonó el altar? Él había edificado un altar. Abraham había edificado un altar, había edificado un lugar especial. Señor, yo todos los días a las 6 de la mañana, todos los días a las 7 de la noche. Señor, yo todos los días a las 11 de la noche. Señor, a la hora del almuerzo. Señor, yo voy a separar este espacio para ti. Diga conmigo, altar. Hermanos, antiguamente el altar era un lugar físico. Hoy en día el altar es un lugar espiritual. Un lugar donde tú separas, pero es un momento, es un lugar, es un espacio, es una hora reservada solamente para ti y tu comunión con Dios. Es posible que hubiese habido hambre en Canaán, pero les aseguro algo, no había hambre cerca del altar. Dios siempre nos promete y Él siempre nos va a dar lo necesario. Cuando Abraham se fue a Egipto, le voy a decir algo, él no consultó. ¿Usted cree que si él hubiera consultado a Dios, él hubiera descendido a Egipto? Yo sé que la historia ya está dada de esa forma, porque ya está escrito así. Pero era necesario para nosotros poder entenderlo, para nosotros poder entender parte de nuestros comportamientos cada vez que a veces tomamos decisiones. Hermanos, todos los que estamos acá, cuando el Señor te llama, lo primero que hacemos es edificamos un altar en nuestro corazón. Edificamos un tiempo, buscamos un momento para buscar a Dios. Buscamos y le separamos un espacio. Pero llegan momentos donde nos vamos olvidando del espacio. No estoy diciendo, eso no pasa en esta iglesia, amén. Espero, en el nombre de Jesús. Si no, hay que reaccionar. Si no, este mensaje es para ti, para mí. No debemos permitir que eso pase. Pero ¿cuántos de nosotros, en medio de necesidad y angustia, obramos como obra Abraham? Se olvidan del lugar de intimidad, del altar de Dios. Conociendo a Dios, teniendo un tiempo, un altar, donde hemos edificado a Dios en amor y en agradecimiento por lo que Él ha hecho, Abraham se olvidó del altar. Y lo interesante es que Abraham se olvidó que lo poco de Canaán es mucho mejor que la abundancia de Egipto. Porque en Canaán comenzó a haber escasez. Había escasez en Canaán, pero en el mundo ¿qué había? En Egipto ¿qué había? Aparentemente había abundancia. Entre comillas había abundancia. Abraham se olvidó que lo poco de Canaán es mucho mejor que la abundancia de Egipto. Muchas veces no queremos el trato de Dios y buscamos formas más fáciles de hacer las cosas. Y quieren que les diga algo. Es más fácil que alguien me diga lo que tengo que hacer que buscar en la intimidad con Dios para saber qué cosa es lo que tengo que hacer. Ahora, no necesariamente, escúcheme bien, no necesariamente una persona
que está empezando en los caminos del Señor, igual Dios les va a mostrar si es que esa persona busca. Pero es bueno también buscar el consejo, pero no cualquier consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros haya sabiduría, pero buenos consejeros, ¿verdad? Consejeros que estén alineados con la palabra. Al sentirnos presionados, muchos de nosotros, es posible que queramos darnos por vencidos, pero el hacerlo podría significar la pérdida de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Todos hemos tomado una mala decisión en algún momento, ¿sí o no? Y muchos nos arrepentimos de esas malas decisiones que hemos tomado en determinado momento. Y oramos para que se borren, ¿cierto? Oramos para que el Señor transforme, para que no vengan a memoria. Dios ya la borró. Él ya lo hizo. Pero a veces tomamos malas decisiones y queremos recuperar el tiempo perdido. Yo recuerdo que cuando le hicieron la pregunta al hermano Pablo, cuando estaba todavía aquí en la tierra, antes de partir, le dijeron qué dejaría de hacer y qué haría en esto después de sus 50 años. Y él dijo, yo dedicaría más tiempo a mi familia. Es interesante. Hermanos, al leer la Biblia, este tipo de malas decisiones no son ajenos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que fue 100% hombre? ¿Y cuántos saben que todos los hombres que están en la Biblia eran como tú y como yo? Amén. Yo me alegro por eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios me muestra a través de su palabra que los principios de Él no son inalcanzables, sino que son alcanzables. A mí, cuando yo veo la palabra, me muestra, cuando yo veo a diferentes personajes en la palabra, yo veo que son 100% hombres y que también hicieron de repente en determinado momento, tomaron una decisión equivocada, pero Dios siempre estuvo ahí, como en el caso de Abraham. Y vamos a ver, por ejemplo, vemos en la Biblia, por ejemplo, vamos a ver que los discípulos se quedaron dormidos cuando Jesús les pidió respaldo en la oración. Ellos tenían la decisión de orar o de irse a dormir. Probablemente, hermanos, yo le doy gracias a Dios por todo, ¿no? Pero si yo hubiera estado en ese lugar, yo me hubiera dormido. De hecho, que me hubiera dormido. Pero hay que vencer. Pero el Señor les pidió que oren. Es interesante que vemos a un hombre que se acuesta con la esposa de otro hombre y luego trata de asegurarse de que éste muere en el campo de batalla, como es el caso del rey David. Vemos que Pedro niega a Jesús. Y podemos ver, usted probablemente pueda recordar momentos en su vida cuando algo se vuelve difícil, que parece que no tuviera remedio. Probablemente una relación rota o una relación fracturada, hablamos de las parejas. Tanto así que a veces puede pensar la persona, no vale la pena volver a intentarlo, pero siempre vale la pena. Amén. A veces podemos ver una materia difícil, ¿no? Para los chicos, ¿cuántos los que están estudiando en la universidad, los que están estudiando? A veces decimos, ya no puedo, ¿no? Ya no puedo con esta materia, no sé qué hacer, ¿no? Está difícil, me saco la mugre. Pero hermanos, los resultados van a venir si pides ayuda a Dios, si pides ayuda en el lugar, en el altar, delante de Dios, para poder lograr cualquier cosa, lo vas a hacer. Esto me hace acordar mucho también a Esaú. La Biblia nos habla de dos hermanos, de Jacob y de Esaú. La Biblia nos habla acerca de ellos. Y cuando pienso en Esaú, pienso en qué estaba pensando Esaú cuando regresó a casa después de haber cazado, después de haber estado en cacería, ¿no? La Biblia dice que él estaba que se moría de hambre. Estaba con hambre a morir. Es como la Biblia lo narra. Eran dos hermanos, Jacob y Esaú. Y la Biblia nos enseña que Esaú le vende su primogenitura a Esaú. Pero ¿en qué estaba pensando Esaú cuando regresó a casa después de una agotadora expedición de cacería
y encontrar a su hermano gemelo haciendo tremenda comida. Y él estaba que se moría de hambre. ¿En qué estaba pensando él? En comida. ¿En qué estaba pensando? Estaba pensando en comida. Hermanos, ese es un reflejo de ver cómo las necesidades naturales, carnales, pueden hacer que una persona deje a un costado lo que es más importante. La presión de las circunstancias, de las dificultades que cualquier persona puede pasar, puede hacer de que pueda dejar a un costado lo más importante. Hermanos, yo me imagino que el hambre de Esaú aumentaba cuando se acercó. Qué rico huele. Hermanos, cuando tú estás con hambre, hasta el pan duro te parece sabroso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es riquísimo. Pero su hambre aumentaba conforme se acercaba, ¿no? Y, ¿qué has cocinado? Eso huele bien. Y hermanos, las ganas de comer nubló su juicio, nubló su entendimiento. Hizo de que él se desenfoque. Diga conmigo, se desenfoque. Aunque ya la Biblia nos dice que estaba predestinado, ¿no? Pero él se desenfocó. ¿Y saben? Esaú respondió a la trampa de Jacob. Hermanos, en las circunstancias más difíciles que nosotros podamos encontrarnos, siempre el enemigo va a tratar de hacernos caer en una trampa. Esas circunstancias van a provocar de que tú te olvides de lo más importante. A veces la presión de las deudas puede ser tan fuerte que es más fácil pasar la tarjeta en vez de pensar en una solución más sabia. Multitud de consejeros, ¿verdad? Para los que tenemos esposas, las esposas nos ayudan a ampliar el panorama. ¿Qué podemos hacer? Amén. Para los solteros están sus padres, tus hermanos en Cristo, donde tú puedes ir y consultar. ¿Qué puedo hacer? Pero no dejes que una situación nuble tu juicio y doblegue tus principios. Cuando tú sabes de que sabes, así como en el caso de Abraham, él había edificado un altar y ese altar era su vínculo continuo para poder caminar. Pero sin embargo, apenas hubo hambre en la tierra, ¿qué fue lo primero que él hizo? Huyó. Porque tenía una relación probablemente aún superficial. Y probablemente mucha gente toma ese tipo de decisiones en su vida porque probablemente todavía tienen una relación muy superficial con Dios. Pero gloria a Dios que el Señor, nosotros vemos, ¿no?, cómo el Señor lo guardó en Egipto. Fue Dios quien lo guardó en Egipto. Fue Dios quien lo protegió. Fue Dios quien estuvo ahí y puso esa plaga sobre Faraón. ¿Cómo Faraón pudo darse cuenta? Porque ahí no dice. Pero nosotros sabíamos que la mayoría de los reyes eran agoreros, consultaban a los brujos. Yo me imagino que ellos sabían claramente que las plagas que estaban viniendo sobre ellos, estoy hablando de Faraón, por querer meterse con la esposa del Hijo de Dios. Y él fue a defenderlo. Hermanos, a pesar de que nosotros podemos tener un tiempo de debilidad, ¿cuántos podemos decir que somos débiles? Diga el débil, fuerte soy. Amén. En Cristo Jesús. A pesar de que podemos tener un momento de debilidad, igual Dios está enrumbando nuestro camino. Porque Él tomó la decisión, hermano, la decisión más fácil. ¿Cuál fue la decisión más fácil? Me voy a Egipto. Ahí hay comida, ahí hay todo. Él pensó que no era necesario comunicárselo a Dios. Dios le había dado un lugar, lo había dejado en Negev para que se dirigiera a Canaán. Y él estaba bajo una promesa. Dios ya le había dicho algo que él tenía que hacer. Pero como hubo hambre en la tierra, él no pensó que sea necesario consultar esto a Dios. Si era necesario irse a Egipto. Porque él no quería pasar probablemente ningún tipo de necesidad, ¿verdad? Quería su quesito rico, su mantequilla rica, ¿no? No quería perderse nada. Quería mantener su estatus. Porque era un hombre acaudalado, adinerado. Pero hermanos, él sucumbió ante un momento de dificultad.
Esaú también. Esaú respondió a la trampa de Jacob. Y lo tomamos solamente como una figura. Pero sucumbió a la trampa de Jacob, su hermano, de cambiar su primogenitura por un plato de lentejas antes que pensar en las implicaciones que iba a traer esto en su propia vida. Miren lo que dice Génesis 25:32. Escuchen, dice: me estoy muriendo de hambre, dijo. Así que, ¿de qué sirven los derechos del primogénito? Menospreció lo que Dios le estaba dando. Me estoy muriendo de hambre. Es bueno a veces pasar hambre, porque muestra lo que hay en nosotros. Pero hermanos, Esaú dio más valor a una satisfacción física temporal que a la promesa que le correspondía a él. Él no valoró eso. ¿Sabe por qué no lo valoraba? Le voy a dar algunas características de Esaú que son importantes. Esaú cazaba su propia comida. ¿Qué significa eso? Significa que era un hombre autosuficiente. Si él tenía hambre, él iba y cazaba. En cambio, Jacob era un muchacho, era el engreído de la casa. Todo le hacía. Mi mamá me plancha la ropa, mi mamá me da mi comidita, ¿verdad? Espero que no haya muchos Jacobs acá. Pero está bien, en cierta forma. Está bien, porque Dios, hermano, en estos dos hermanos muestra su gloria y la bendición de lo que es la salvación, que no depende de lo que nosotros hagamos. Solamente quiero tomar la figura de cómo él cayó en la trampa bajo sus propias emociones. En este caso, su cuerpo le pedía comida. Me estoy muriendo de hambre, dijo. Así que, ¿de qué sirven los derechos del primogénito? Él, al hacerlo, canjeó su primogenitura, por lo que resultó ser el plato de lentejas más caro de la historia. Porque lo que él perdió, no estábamos hablando de una promesa solamente en esta tierra, sino espiritual. Esaú probablemente sabía que él era el hijo favorito de Isaac. Ustedes saben que ellos eran dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el hijo engreído de la mamá. ¿Cuántos se han dado cuenta que en casa, Jacob era el engreído de la mamá? ¿Cuántos han visto que en casa probablemente al hijito que le hacen todo, la mamá normalmente lo engríe más? Y normalmente el que trabaja o el que hace, ¿no? Como que tiene menos atención. Hay veces los chicos que se desvían o que comienzan a desviarse por otros caminos, captan la mayor atención. Él era el engreído de mamá, pero Esaú era el engreído de papá. Él sabía. Esaú probablemente sabía que él era el hijo favorito de Isaac, su padre. Es posible que hiciera el trato con Jacob a la ligera, pensando o asumiendo, ¿no? Esto es solamente una idea, que su padre no lo iba a cumplir, o que no haría cumplirlo, porque al final, Isaac, siempre tuvo la intención de bendecir a Esaú, pero fue engañado. ¿Sí o no? Ahora, el impulso de buscar la satisfacción inmediata, hermano, no es nada nuevo. Es algo que persigue al ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que mantener un altar. Amén. Y nuestra tienda de campaña. ¿Cuál es nuestra tienda de campaña? Este cuerpo. Amén. Porque somos morada ahora de Dios. Pero hermanos, te voy a decir, somos transitorios en este mundo. Este mundo, estamos aquí con un propósito y con una razón. No ha cambiado desde el Génesis. La razón por la que estamos en esta tierra es para escoger ir al cielo con Dios por la eternidad, o de despreciarlo, arrocharlo, como pueden decir los jóvenes, y lamentablemente el que rechaza a Dios va a vivir una vida en el infierno. Este tipo de impulsos, hermanos, es algo que es muy común hoy en nuestra sociedad. La mayoría de gente se lleva por impulsos. Permite que sus emociones lo dominen. ¿Sí o no? Es más fácil hacerlo malo. Así es que hacerlo bueno. El hombre se ha apresurado con una ligereza en este tiempo a no tomar en cuenta lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y todo por un alivio momentáneo, todo por una satisfacción temporal.
Hoy día la gente no piensa mucho en el futuro, piensan en el momento. Una de las cosas que nosotros vemos y que es muy común ahorita es que la mayoría de los jóvenes quieren los beneficios, por ejemplo, ¿no? Los enamoraditos de hoy, ¿no? Quieren los beneficios de la vida de casado, ¿no? Sexo, quieren divertirse, diversión, pero no quieren el compromiso del matrimonio. No quieren la responsabilidad. Quieren el beneficio, pero no quieren pagar el precio. Eso es la satisfacción temporal del mundo. Y es mucho más fácil. Y lamentablemente muchos de los padres hoy en día contribuyen a eso. Sin darnos cuenta, podríamos contribuir a eso. Las cosas como son. Amén. Las recompensas de Dios no vienen fáciles, pero la bendición espera a quienes perseveran hasta el final. ¿Cuáles fueron las consecuencias del abandono que hizo Abraham en el altar? Abraham se olvidó que lo poco de Canaán es mejor que la abundancia de Egipto. Hay veces nosotros no valoramos nuestra intimidad con Dios. No estoy diciendo que usted no lo valore, pero muchas veces nosotros no valoramos la significancia que tiene pasar tiempo con Dios cada día. Porque si fuera así, todos los días lo haríamos, ¿verdad? Pero cuando usted deja de hacerlo significa que no está valorándolo, porque no está entendiéndolo. Él se olvidó. Abraham había construido su tienda y su altar para adorar a Dios. Al igual que Esaú, usted puede ser tentado a tomar el camino fácil. Esaú fue tentado a tomar el camino más fácil. Reflexionemos en algunos puntos. Es posible que usted sienta el deseo de rendirse cuando las circunstancias son difíciles, ya que no parece haber ninguna esperanza. Pero sin embargo, la palabra en Santiago, capítulo 1, verso 2, del 2 al 4, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que pues la prueba produce, ¿qué produce? Paciencia. Tenga la paciencia, dice, su obra completa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que produce este tipo de circunstancias, de presiones? ¿Qué produce en nosotros? Romanos 5:3 también nos dice lo mismo, que las pruebas producen paciencia. La Biblia dice que debemos alegrarnos en situaciones como esa. Esaú le dijo a Jacob que tenía hambre hasta el extremo de que se moriría. Y después regaló de una manera irresponsable su primogenitura. ¿Por qué es tan peligroso que nosotros veamos nuestros problemas como irremediables, hermanos? Porque nos pueden sacar del curso. Nos pueden sacar del rumbo que Dios ha marcado. Qué peligroso es que una persona vea sus problemas como que no tienen cura. Es peligroso. La pregunta que nos haríamos a nosotros mismos: ¿cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias? ¿Cómo reaccionamos ante la presión? ¿Cómo reaccionamos cuando comienza a faltar acá? ¿Por qué hacemos cosas muchas veces sin consultar? Buscar más sabiduría. ¿Por qué hacemos cosas sin consultar? Porque a veces creemos que lo que estamos haciendo es correcto. La Biblia dice en el Salmo 19, verso 12, ¿verdad? ¿Quién puede discernir sus propios errores? Nadie puede, ¿verdad? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Y nosotros podemos ver en la vida de Jacob y en la vida en la vida de Esaú y en la vida de Abraham, que él no pudo discernir. Por eso, sus propios errores, por eso tomó una decisión equivocada. Y nosotros, sin darnos cuenta, podemos tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo están afectando? ¿Cómo afecta este tipo de decisiones que podemos tomar nuestra relación con Dios? Hermanos, Dios se va a encargar de traernos otra vez. Amén. Como lo hizo con Abraham. ¿Qué hizo con Abraham? Hermanos, puso plagas en la casa de Faraón, pero no solamente puso plagas, hizo que Faraón lo bote. Porque si Faraón no lo hubiera expulsado de Egipto, probablemente se hubiera quedado. A veces la tendencia natural, humana, de nosotros es a quedarnos, a aplatanarnos, a sentarnos.
No sé si está bien dicho aplatanarnos, no es una palabra, ¿verdad? Acomodarnos, a conformarnos. Gracias, Ángel. Pero, ¿saben lo que Dios hizo? Hizo que él fuera expulsado. Porque Faraón lo botó. Vete. Lo invitó cordialmente, no a la altura, porque estamos hablando de que él es... Pero lo invitó a que se vaya. Te invito a que te vayas. Él sabía quién era. Y saben, Abraham no fue obstinado. No se quedó en Egipto. Algo que nosotros podemos ver en la vida de Abraham es que él reconoció su falta. Amén. Él se dio cuenta de que había hecho mal. Él se dio cuenta de que Dios es el que lo estaba sacando de Egipto otra vez. La pregunta es, ¿podemos darnos cuenta nosotros, dentro de las presiones, que Dios está haciendo algo en nosotros? ¿Podemos darnos cuenta que Dios está solicitando que vengamos otra vez a sus pies, que nos rindamos? Volvió a donde había estado antes el altar, al mismo lugar. Miren, quiero invitarlos a que lean conmigo Génesis 13, verso del 1 al 4. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Él y su mujer, con todo lo que tenía él, con él Lot, dice, ¿no? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Y qué dice? Y volvió por su jornada desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Nuevamente se acordó de su tienda. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, nosotros lo que podemos ver en este pasaje es cómo Dios movió a Abraham nuevamente a que él regrese a sus caminos. No fue obstinado, no se quedó en Egipto como lo vemos. No leemos tampoco en la palabra de Dios que durante el tiempo que Abraham estuvo en Egipto, él tuvo alguna revelación, un encuentro con Dios. No leemos eso en la Biblia. No vemos que él tuvo comunión con Dios, que tuvo consagración en Egipto. Él en Egipto estaba en las cosas de Egipto, del mundo. Cuando él regresa al lugar donde el Señor lo había llamado, recién Dios puede tener comunión con él. Es como nosotros, tenemos que volver a los pies de Cristo. Porque no olvidemos que lo poco de Canaán es mejor que la abundancia de Egipto. Y a veces nos podemos olvidar. Y hermanos, la promesa de Dios para nosotros es esta. Voy a terminar con el Salmo 37, verso 24. Cuando el hombre cayere, dice, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la vida de Abraham? ¿Cayó? ¿Dios lo tenía en su mano o no? ¿Lo tenía en su mano? Claro que sí, lo tenía en su mano. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera quedado, no hubiera bajado a Egipto? ¿Se hubiera muerto de hambre? La palabra dice que no. Porque el que está en Cristo, hermanos, es imposible que pase dificultades cuando estás en él. Verso 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, dice, y su descendencia es para bendición, dice el Señor. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama, dice, la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, dice, mas la descendencia de los impíos será destruida. Amén. Nosotros podemos ver claramente aquí que Saúl tomó el camino fácil, movido por sus emociones, pero sin embargo Abraham también tomó el camino fácil. En el caso de Saúl no hubo un arrepentimiento genuino.
cuando él se dio cuenta de lo que había perdido, ya era muy tarde. ¿Quiere que le diga qué tipo de personas son esas? Aquellas que rechazan a Cristo en su vida, a Dios en su corazón, y cuando estén delante del juicio de Dios, va a ser muy tarde. Pero para Abraham no fue tarde, porque fue parte de la formación de su carácter, y Abraham reaccionó. Porque él podía haberse quedado en Egipto, pero gracias a Dios que fue expulsado. Hay veces hay cosas que nos ocurren a nosotros, y hay veces nosotros renegamos y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Renegamos de Dios. Cuando Dios es soberano, yo entiendo que muchos entienden la soberanía de Dios, pero hermanos, Dios sabe qué es lo que está haciendo en nosotros. Amén. El recordar que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a terminar y la va a perfeccionar, la va a acabar bien, ¿verdad? Él va a terminar bien la obra que ha empezado en nosotros. ¿Qué vas a hacer tú en momentos bajo presión? Hay veces es muy fácil tomar decisiones, hermanos, hacer las cosas más rápidas. No, hago aquí, muevo acá, hago esto, hago el otro. Y pareciera que fuera de Dios. Pareciera. Pero no es de Dios, es tu criterio. ¿Cuándo es que yo voy a saber que una decisión que voy a hacer o que voy a tomar es de Dios? Cuando me he rendido delante de sus pies. He expuesto mi problema delante de Él. Por pequeño que parezca, lo he expuesto y lo he puesto delante de su presencia. Y no he salido de ese lugar hasta tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis angustiados, dice. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará, ¿qué cosa? Vuestros pensamientos y vuestro corazón. Amén. En Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Así que ante momentos difíciles, hermanos, el camino sigue siendo el mismo. El evangelio sigue siendo el mismo. Jesús, venid a mí todos los que están cansados y cargados. El evangelio no ha cambiado. Amén. No es que hay una fórmula diferente. No existe una fórmula diferente. Para todo es Dios. Para todo es Jesús. Para todo. No hay nada nuevo debajo del cielo. El camino ya está marcado. ¿Y cuál es el camino? Cristo Jesús. Si hay presiones en tu vida, antes de tomar una decisión, asegúrate. Amén. Asegúrate que lo que vas a hacer lo hayas puesto delante de Dios. Amén. Porque cuando no lo has puesto delante de Dios, los resultados muchas veces no son buenos, no son gratos, no son agradables. Hay presión, te obligan a mentir. Abraham tuvo que obligar a mentir a su esposa. Te obligan a mentir, te obligan a engañar, te obligan a caminar en mentira. Y nosotros no somos de los que caminamos así. Amén. Nosotros somos los que caminamos en verdad. Los que caminamos bajo la lumbrera. Amén. Somos como el sol, ¿verdad? No nosotros, ¿no? La gloria de Dios es como la luz de la aurora en nosotros, ¿no? Que va alumbrando hasta que el día es perfecto. Hasta que toda sombra quede debajo de nuestros pies. Eso es el deseo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu obra poderosa, Señor. Por tu obra llena de poder. Lo que hiciste en Abraham, Señor. Puedo ver la vida de Abraham como un ejemplo para mi vida. Puedo ver la vida de Abraham, Señor, en que tú en todo momento lo protegiste. Y en ese sentido yo quiero ser como Abraham, de poder darme cuenta de que si he tomado una decisión equivocada, corregir esa decisión. Señor, tú subsistes en todas las cosas, así lo dice tu palabra. Pero no solamente queremos que subsistas en todas las cosas, sino en todas nuestras decisiones, sé tú. En todos nuestros pensamientos, sé tú. En todas nuestras motivaciones, sé tú. En cada área de nuestra vida íntima, sé tú. En cada área de nuestra vida pública,
sé tú. En cada área de decisión, de pasos que vamos a dar, por más pequeños que sean, sé tú, Señor. Sé tú obrando en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Él es bueno, amén. Y su misericordia es para siempre. Póngase de pie un ratito, por favor. Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo, amén. Amén. Gloria a Dios. No se me duerme, hermano, ¿eh? Prohibido dormir.